RTP. Le damos la bienvenida a Juan Javier Gutiérrez Limongi, que viene a hablar con nosotros como fundador de Actúa en Democracia, una organización civil. Desafíos que enfrentan las juventudes en el país. Bienvenido, Juan Javier, a la mañana en RTP. Muchísimas gracias, César, Nino, y a todas las personas que sintonizan a esta hora de la mañana a RTP Radio en la 96.5 FM. Un abrazo para todos ustedes y qué anecdótico que seamos dos millennials y centennials, ojo, no estoy diciendo que no seamos centennials todavía, pero que analicemos este tema muy de coyuntura, porque en estos últimos días se han hablado mucho de los jóvenes, pero para cifras que son alarmantes y que de alguna manera nosotros nos hemos preocupado mucho y por eso venimos acá a la radio a contarles estos temas. En el Ecuador llevamos años, como en el resto del mundo, con este tema de, hay que conseguir empleo para los jóvenes, pero es algo que al final termina volviéndose un poquito confuso, porque los mismos políticos que hablan de empleo para jóvenes luego sacan un proyecto de ley para empleo para los viejos, porque nadie los contrata. Nos han dicho que los jóvenes son el futuro, la renovación generacional va a cambiar la política. Tenemos políticos jóvenes que a veces nos decepcionan, ¿no? Por ahí un asambleísta que fue quemado por no solamente haber dibujado una sesión, que en eso yo, no es que lo defendí, pero dije no vale para ejecutarlo públicamente, destruir su imagen, sino por todo lo que salió después. La primera piedra. Ahí está. Si no fue todo lo que se descubrió sobre los asesores, la incapacidad de defenderse o la falta de voluntad de defenderse. Entonces, no vale mistificar a los jóvenes, sino hablar a lo mejor con datos o con experiencias específicas de cuáles son los problemas de los jóvenes que son distintos a los problemas de otras generaciones, porque desempleo en todos lados, lógicamente, ¿ya? Y cuáles también son las características propias de esta generación que sí pueden significar un cambio. Primero decirte que siempre en el Ecuador nos han enseñado a sobrevivir, no más bien tener recursos para poder innovar, sino a ver cómo lo haces, a ver cómo lo paras el emprendimiento, a ver cómo tienes esa oportunidad. El a ver cómo nos limita, más no somos recursivos, porque primero no hay una política estatal que te apoye o que de alguna manera te incite relativamente a poder generar un crecimiento no solamente económico, sino dentro de tu emprendimiento como joven. Y segundo, somos el país de el algún día. Algún día llegará un gobierno en que piense en los jóvenes, algún día llegará un gobierno en que efectivamente quiera hacer política pública como ahora supuestamente están haciendo esto del empleo joven. ¿Pero por qué ahora recién? Porque estamos a vísperas de una consulta popular. Entonces, el ahora sí no significa ahora es. El ahora sí tiene tintes políticos. Y eso vamos a venir a hablar claro, conciso, inclusive, como decía, con este tema energético de Mercurio retrógrado que creo que le está pasando también al gobierno nacional. 600,000 puestos de empleo que los jóvenes no tienen en el Ecuador. 1 de cada 10 jóvenes está decepcionado de la política nacional. Entonces estamos hablando que no hay una dirección. César, adicional, te comento que esta regla de empleo joven que gestiona el gobierno tiene una buena iniciativa, o tal vez una buena base, pero estamos viendo cómo más de 2 cuadras de jóvenes con su carpetita en mano tienen que ir a aguantar sol por una oportunidad que no se sabe cómo se va a concretar. ¿Cómo es ese programa? Entonces, y te traigo una anécdota. Me reuní hace pocos días con un joven que se llama Jairo, del sur de Guayaquil, 22 años, y me dice, Juan Javier, oiga, aquí no tenemos información, estuvimos llenando en las paredes, César, la información porque nos decían que teníamos que completar un tipo de información. No hay información para nosotros y estamos desesperados. Ya llevamos más de 3 años sin empleo, en el país no se consigue empleo. Entonces, en carencia de política pública, hermano, por favor, pues, hay gente que necesita que podamos dignificarle la vida, pero no estamos haciendo concretos. Y eso es lo que venimos a hacer. Con esos datos necesitamos empezar a gestionar una verdadera política pública que no sea apalancada por el populismo barato de tarima o por la firmeza en el Ecuador intentando golpear a la Corte Constitucional el próximo 12 de agosto, que no se acuerdan de los jóvenes, que es el Día Internacional de la Juventud, sino que quieren ir a supuestamente defender la consulta popular, y estamos olvidando el motor,
el dínamo que te va a mover la economía, que son los jóvenes en el Ecuador. Ahí quiero aprovechar esta última parte, Juan Javier, y preguntarte. Hace un tiempo tuvimos un invitado pues, que nos señalaba que debería haber una suerte de vacancia universitaria, que deberíamos reenfocar, porque no solo es un tema de proponer iniciativas de empleo joven, es también entender dónde hay una oferta deficiente de empleos. Pero también tenemos una desconexión con la política educativa en ese sentido, de tal forma que las carreras técnicas y aquellos puestos de trabajo que incluso hoy los estudios sobre inteligencia artificial señalan que son los del futuro, están menospreciados en una sociedad que, aspiracionalmente hablando, busca profesiones tradicionales. Por supuesto. Ahora, una política así, algo de eso ya tuvo, por ejemplo, en su momento el presidente Correa, por 10 años, luego fue depuesta, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo logras conciliar la necesidad de abrir estos espacios o de alguna manera encaminar a los jóvenes a los espacios que sí tienen una oferta laboral no atendida, pero romper también esta percepción de que se direcciona el pensamiento o la vocación de las personas? Porque un punto intermedio debe haber, y el problema es que a lo mejor tienes un montón de profesionales con un esfuerzo enorme logrando títulos universitarios, pero luego no penetrando en el sector laboral. Lo que se tiene que hacer, Nino, en este caso es poder generar mesas técnicas, no solamente con emprendimientos, con doctores, con arquitectos, con ingenieros. La sociedad civil, para eso está, las fundaciones internacionales, no para garrotearlas, no para decirles, oye, es que ya te voy a fiscalizar a ver si estás generando alguna incidencia política. No, está para poder organizar a la sociedad. En esa organización también están las universidades, la academia. Oye, qué bonito sería que en este país podamos inyectar que el conocimiento vaya a empresas públicas, a empresas privadas, mediante este rol de impulso desde las universidades, como por ejemplo lo puede ser la Ecotec, la UES, cualquier universidad en el país. ¿Y cómo se hace eso? Mediante ese diálogo abierto que debe existir entre el Ejecutivo y las universidades, y también entre los jóvenes de esas universidades, para poder regar ese conocimiento a nivel nacional. Aquí, Nino, y tú lo sabes, hay tanto talento desperdiciado que lamentablemente tienen que emigrar. Más del 30% de los jóvenes en estos 2 últimos años se han ido a otro país porque no han encontrado oportunidades. Entonces, ¿qué le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Qué le estoy dejando yo a mis hijos? Nada, no le estoy dejando nada. Porque lamentablemente lo que vemos en las noticias es corrupción, es sicariatos, es vacunas, y no nos estamos concentrando en la razón ser de mantener un Estado ordenado, completo, y también al ciudadano feliz. Y yo te pregunto a ti, desde una propuesta activa, ¿tú estarías de acuerdo en encaminar a través de incentivos o en su defecto prohibir educación gratuita en aquellas profesiones para las que alguien no muestra aptitud o que no son requeridas durante un determinado tiempo? ¿Estarías a favor de una propuesta de encaminar a la gente hacia un futuro laboral o crees que de alguna manera es limitar sus libertades? Se tendría que observar primero cómo estamos a nivel país en educación. Recordemos también que la pandemia ha dejado áreas sensibles en materia de reconocimiento académico y de alguna manera no hemos podido impulsar que estos proyectos de innovación avancen, nos hemos estancado de alguna manera. Pero allí está el deber también de la educación, de las personas que impulsan este proyecto de educación, para poder alimentar y que ya no sea una solución parche, sino más bien que empiecen a liderar estos espacios y que por ende exista una mayor divergencia y una mayor amplitud en temas educativos. ¿Con esto qué quiero decir? Que tal vez no sea la solución directa bajar o mermar posibilidades, sino más bien reforzar bases académicas para ver qué tan aptos están los jóvenes y así progresar de alguna manera para generar mayor amplitud de carreras. Eso de alguna manera puede ser una solución. O también se podría crear un Fondo Nacional de Mentores para jóvenes, no solamente emprendedores, jóvenes doctores, jóvenes que están haciendo su programa de pasantías. Pero esto es claro, Nino, aquí no hay que politizar el tema de los jóvenes. No somos una bandera de lucha. Nosotros tenemos causas y tenemos el conocimiento para poder direccionar a que el país sea mejor. Creo que es lo más digno y óptimo generar una política de resistencia, pero no de resistencia tirando piedras, sino de resistencia hacia, obviamente, un sector que se ve vulnerable todos los días y que se vea paliado económicamente. Yo creo que la problemática es una obviedad, ¿no?
Pero no, yo creo que mistificamos al joven, ¿no? Y decimos es que los jóvenes, en particular esta generación, es la generación rebelde, o estos jóvenes están más en contacto con lo espiritual, o con lo tecnológico, lo que sea. Es tan sencillo como es la generación que más está expuesta a los cambios económicos y sociales del momento. ¿Y cuáles son los cambios económicos y sociales para mí, Juan Javier? Un mercado laboral que va cada vez más a la precarización, más a la inestabilidad. Yo vi cómo se dio el boom de la informática en Estados Unidos y acá, y cómo ahora hay un montón de personas que tocaron el cielo. Consiguieron unos camellos increíbles, les pagaban un billetazo, ahora no saben qué hacer con su vida. Estamos a las puertas de lo que por algunos piensan sería el gran reemplazo de los trabajadores por la inteligencia artificial en muchos sectores. Esos son problemas de los jóvenes. La dificultad de tener hijos, porque sale el problema demográfico también, ahora que está alcanzando el Ecuador, y la falta de voluntad de tener hijos vistos del lado del Estado, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar con la seguridad social? Esos son problemas jóvenes. ¿Cuáles son los foros adecuados para que los jóvenes lo discutan? ¿Es correcto huirle a los partidos políticos y buscar espacios alternativos? Primero, hacer una separación. Los partidos políticos, bien te escuchaba en la sección anterior, ya no tienen ni siquiera de alguna manera organización. Ahora la carnetización es una forma de poder aupar a la militancia, abrazar a la militancia, y que de alguna manera la militancia ya no se siente representada por ciertos caudillos, y que esos caudillos sí le están haciendo daño. Cuando un joven se acerca a un partido político, no encuentra pues de alguna manera una gestión integral para poder crecer, porque solamente ven ideología, comen ideología, y de alguna manera hay que defender al presidente, hay que defender al expresidente, hay que defender a cualquier persona. Pero no se están concentrando pues en el verdadero líder, en enfocar esa base académica para que hoy no hayan más personas de 18 años simplemente garabateando una hoja. O sea, aquí hay que tener un poco más de conciencia política, y eso no le estamos entregando a la gente. Lo que le estamos entregando es populismo barato. Ahora, ¿cuál es la herramienta que necesariamente tiene que optimizarse? Es el levantamiento de las instituciones sin fines de lucro. Creo que el futuro del Ecuador ya no depende de los políticos, ya no depende tampoco de los partidos políticos, depende de las organizaciones sociales bien estructuradas que puedan llevar a cabo trabajo territorial y que puedan ayudar al joven integralmente a tener un corazón limpio, un corazón honesto, para poder trabajar sin miedo, para poder liberarse de todas las cargas como la corrupción, la deshonestidad y la no pulcritud en los sistemas públicos. Y segundo, también ese impulso ciudadano para que ellos entiendan que realmente lo que pasa en el Ecuador es un tema que tiene que ser corregido por las futuras generaciones. Bueno, y esta generación es en el Ecuador también la de la atomización, ¿no? Como ya la es en muchos otros países, en otros más bien fue la de sus abuelos, o los abuelos de los quienes hoy tenemos 20 y pico años. Y lo digo ¿por qué? Porque yo alcancé medio a ver ese Guayaquil, por ejemplo, donde había convocatoria social en ciertos espacios jóvenes bastante amplia. Los partidos políticos universitarios de una facultad dictaban agenda social, pero eran las farras. Y puede parecer trivial, pero eso era una convocatoria, ¿ya? En cambio, veo que la vida universitaria, por ejemplo, está apagada. Hay universidades donde no hay consejos estudiantiles, prácticamente. Hay universidades donde antes salían dirigentes estudiantiles a hablar a la prensa sobre temas nacionales, organizaban eventos abiertos al público que eran noticia, y lo estoy viendo cada vez menos. Es como que los jóvenes, si bien todavía siguen con ímpetu para cambiar las cosas, ahora trabajan de 3, de 4, de 5, cuando antes trabajaban de 300 o de 500. Cuando antes hacer política, incluso de la mala y la fea, era igual de todas formas, como dicen algunos viejos que fueron jóvenes, ir a las barricadas. Ya no hay ese encuentro, digamos, masivo de personas que iban a pelear a la barricada. Ahora todo es saco el celular. Entonces, ¿cómo uno puede movilizar a los jóvenes en este mundo donde estamos cada vez más separados? Primero, esto viene hace muchos años atrás, querido César,
y viene porque le hemos dado la oportunidad a que los partidos políticos capten esa atención y ese talento de los líderes de diferente convergencia. Y de alguna manera nosotros tenemos que impulsar a que esto no sea así. Los jóvenes universitarios tienen que tener voz, también tienen que opinar en espacios como este, también tienen que opinar en foros, y más bien nosotros como Actúa con Democracia estamos abriendo estos espacios de foros, estamos abriendo esa voz ciudadana, haciendo micrófonos abiertos en la calle para que ellos puedan liderar sin miedo. Aquí no hay un partido político, el partido político se llama Ecuador, somos 17, 18, casi 18 millones de razones por las cuales este país puede ser bendito y bendecido por las personas mismas, no por los políticos de siempre. Y por eso tenemos que autoinvitarnos a gestionar esta agenda programática para que exista un acuerdo nacional para la unificación de los criterios, la dignificación de la materia política y ojalá que se pueda generar obviamente esa transparencia y control social que necesita tempranamente y urgentemente el Ecuador. Bien, queremos agradecerle a Juan Javier Gutiérrez Limongi, fundador de Actúa con Democracia, pues por acompañarnos esta mañana a discutir un poco el rol de los jóvenes en el actual momento político del país. Juan Javier, agradecidos, y con esto vamos a un corte comercial. RTP